Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día. Nos ha permitido vivir primeramente y tener un tiempo en el que tomamos la escritura, meditamos en ella y su palabra nos transforma y nos hace ver su gracia hacia nosotros. Bueno, vamos a comenzar este tiempo, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos por la vida, por las fuerzas, por esta gracia que tenemos de levantarnos, de tener un techo sobre nosotros, tener que llevarnos a nuestra boca, levantarnos, porque sabemos que hay gente que no tiene nada que llevarse a su boca, que a causa de la guerra, a causa de el, eh, golpes sociales, golpes políticos, eh, gente que es opresora, no hay que comer. Padre, viendo así la maldad del ser humano, que es cruel con sus mismos semejantes. Padre, pero gracias porque aquí nosotros tú nos tienes con tu gracia. Queremos, Señor, aprender de ti para ser más como tú y caminar en tus caminos. En nombre de Jesús, amén. Y hermanos, vamos a continuar. Seguimos con nuestra clase, segunda carta a los Corintios. Entonces, clase número 9. Clase número 9 de la materia, la segunda carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 10 y voy a iniciar en el verso número 9, que está aquí. Capítulo 10, verso número 9. ¿De qué venimos o de qué estamos hablando en este capítulo? Estamos hablando sobre una defensa de Pablo contra sus opositores que hablaban cosas pues sin fundamento, hablaban cosas pues podríamos decir muy escandalosas, pero que no tenían sustento. ¿Okay? La cuestión es que siempre estas cosas que son pues relativamente escandalosas y que solamente afirman algunos, pues muchos lo toman como verdad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay otras cosas detrás como una mala fe, una amargura, un odio, ¿no? Contra estas personas. Y bueno, ellos toman por cierto lo que se dice. Y bueno, Pablo, voy a hacer el anterior verso para que podamos retomar la hilación de este verso. En el verso 8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Recuerden que los falsos decían que Pablo era muy soez, era muy duro en cartas, pero cuando se presentaba ante la iglesia, pues era alguien que pues no hacía nada, ¿no? O sea, se cree mucho a la distancia, pero en presencia, pues no es nadie, ¿no? Y lo que hacía Pablo es que, pues obviamente, recordemos, hermanos, que en esos tiempos, pues no era como ahorita, ¿no? Que tú tomabas un autobús, tomabas un avión y en una hora ya estabas en ese lugar. O sea, no, en ese tiempo pasaban meses, pasaban días en lo que tú viajabas y llegabas a cierto lugar. Entonces, pues las cartas eran el medio más propicio para que se arreglaran ciertos asuntos dentro de la congregación.
y obviamente a veces había asuntos que eran muy delicados y tenía que utilizarse pues un lenguaje un poco eh, duro con personas que pues, no quieren entender, hermano. O sea, lamentablemente hay personas que luego no quieren entender, que no quieren eh, abandonar esa manera de vivir, ¿no? Entonces, las cartas de Pablo eran de muchos consejos y los corintios decían que Pablo por carta era muy severo, pero en persona no tenía autoridad y por eso lo querían demeritar. Y aún estando Pablo en la distancia, la autoridad de Pablo no era limitada, sino que Dios lo había puesto allí por autoridad. ¿Okay? O sea, para eso se utiliza la autoridad, hermano. O sea, yo lo dije la semana pasada en la anterior clase, la autoridad debe llevar a la edificación de cualquier cosa, o sea, no solamente de la iglesia. Tu autoridad debe llevar a la edificación de tu familia, debe llevar a la edificación de tu persona, debe llevar a la edificación de tus conocidos, o sea, la autoridad no es simplemente impartir no lo sé, palo, ¿no? Y castigo. Porque muchos a veces tienen ese concepto equivocado y eso es por aún falta de entrenamiento, falta de madurez, falta de carácter, porque muchos a veces ven a los pastores o ven a otro tipo de autoridad y creen que la autoridad es como que no, pues yo haría esto, o sea, yo los mantendría como soldaditos y yo los mantendría así, bien, haciendo las cosas que se deben hacer, porque pues así debe de ser. Y hermanos, o sea, eso sería una dictadura, o sea, la autoridad que Dios nos ha delegado tiene un propósito y debe tener un propósito especial de qué es lo que Dios quiere que tú hagas de tal manera que edifiques al cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, obviamente, eso es lo que estaban haciendo los falsos. Los falsos estaban haciendo una dictadura de los corintios. Como, por lo regular, un dictador se hace pasar como que él es el único que puede salvar al país. Y que fuera de él no hay salvación, ¿no? Entonces, así hacían los falsos. Seguimos, versículo 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable, ¿no? Traducción viviente. Pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. ¿Ah? O sea, dice, algunos dicen, lenguaje actual, son duras y sus cartas son duras y fuertes, pero cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Vean, o sea, los falsos se metían con la persona. Uno podría decir, o sea, analizándolo así, hermanos, ¿eso qué tenía que ver? O sea, eso que tenía que ver que si no podía hablar bien en público. Eso no tiene nada que ver. Y hermanos, a mí me ha tocado gente muy teóloga, la verdad, o sea, gente muy bien preparada que ha dedicado tiempo a la palabra de Dios, pero en público le cuesta hablar, en verdad, o sea, me ha tocado ese tipo de gente escucharlos, y lo cual, si tú prestas atención a lo que dicen teológicamente, aprendes mucho, pero obviamente no saben hablar bien en público, pero eso no demerita lo que Dios está hablando a través de él, ¿no? Y veamos, o sea, Pablo, cuánto no escribió, cuánto no entendió por la gracia de Dios, y no se podía dudar que lo que Dios estaba haciendo a través de él, pues era algo glorioso. Pero la gente lo menospreciaba porque no sabía hablar bien en público. Y hermanos, dejemos de ser tan simples. O sea, si tú estás buscando un lugar donde el que predica pues tenga una gran congruencia, ¿no? Pues una gran labia, ¿no? O sea, sabe hablar muy bien y eso es lo que estamos viendo hoy. O sea, tú vas al internet y hablas o sacas o buscas algún tema de interés, ¿no? De la Biblia y toda la cosa, te vas a encontrar con gente estudiada,
que a lo mejor te aburre porque cita muchas cosas, porque es una persona que utiliza mucha letra, ¿no? Para explicar algo. Y hay gente que te lo hace ver simple, pero a su manera. Y hermanos, debemos elegir, dice la palabra de Dios en Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, debemos procurar, hermanos, la teología. O sea, no te vayas por enseñanzas que simplemente pues son emocionales. Parece que esta persona sabe mucho, pero en realidad no sabe nada. O sea, hecho un monólogo de cosas y ocupa simplemente versos para maquillar, pero no tiene nada de Dios. O sea, no tiene nada de teología, no tiene nada de hermenéutica, de exegética, no tiene nada. Simplemente es una persona que sabe hablar, que diserta de temas que tal vez ni él mismo domina. Y lamentablemente son gente que está atrayendo muchas multitudes. De verdad, o sea, es increíble el cómo ese tipo de personas que salen de repente hablando de un tema, casi siempre utilizan temas muy controversiales, ¿no? El diezmo, los demonios, la declaración profética, ¿cómo se llama? La liberación de maldiciones generacionales, la bendición de Dios es la que prospera y no trae con ella tristeza, las riquezas como un medio para glorificar a Dios. O sea, todo ese tipo de temas que son muy pomposos, pero no tienen nada de teología, nada, 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 nada. Y lamentablemente la gente pues les gusta ese tipo de cosas, les gusta ese tipo de cosas. Y este es el ejemplo, ¿no? O sea, Pablo era muy teólogo. Y de verdad, yo me imaginémonos lo que Pablo no les había enseñado por si eran los tesalonicenses. Los tesalonicenses nada más tuvo con ellos un mes y les empezó, y ya les había hablado de la segunda venida, del anticristo, de la apostasía, porque ahí dice en segunda Tesalonicenses 2, no dice, no, a ver, no recuerdan que cuando yo estaba con ustedes se los decía. O sea, nos imaginamos la clase de enseñanzas que Pablo les daba a las iglesias, de tal manera que tocaba esos puntos que ahora a nosotros se nos haría un poco difícil tratar, no delante de la congregación. Y Pablo pues, los trataba, ¿no? Y entonces y la gente menospreciaba y lamentablemente, hermanos, eso se vive. Yo lo he visto como a veces entre más la gente se prepara o el pastor se prepara o el maestro se prepara, hay más menosprecio de la iglesia porque piensan que no es para tanto. ¿Va? No es para tanto. Versículo número 11. Esto tenga en cuenta tal persona que así como nosotros como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes, ¿no? Traducción viviente. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones cuando lleguemos en persona serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. ¿Qué? ¿Qué quiere decir Pablo? Que obviamente va a tratar el asunto de lo que se está diciendo en persona. Y cuando se vienen ese tipo de cosas, hermanos, careos, se le llaman careos, eh, mucha gente prefiere, voy a decirlo así, esconderse, ¿no? O sea, prefiere omitir cierto encuentro, ciertas palabras. Me tocó una vez una persona que decía, no, es que yo no lo dije de esa manera. Yo no lo dije de esa manera, o sea, sí dije esas palabras más o menos, pero no lo dije con esa intención, ¿no? O sea, como que diciendo, mira, sí dije esto, no causó el efecto que yo quería porque no lo dije de esa manera ni con esa intención, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí está diciendo, bueno, pues, si ustedes dicen eso, pues cuando yo esté allá, me lo van a tener que volver a decir y vamos a ver si lo que yo les digo en las cartas pues no es la verdad de lo que está pasando y lo que se debe arreglar. O sea,
al fin y al cabo, las cosas que yo les nombro en las cartas, pues son cosas que se deben de arreglar. Son cosas que se deben, pues más que nada, tener bien en claro que esa es la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces Pablo no está admitiendo que fuera autoritario con sus cartas. Lo que en realidad está diciendo es que los trataría con severidad cuando los encontrase cara a cara. Te digo, hermanos, o sea, a veces la gente es buena para hablar a las espaldas y pensar que no pasa nada y que la autoridad debe aguantar, ¿no? La crítica, porque pues, para eso está ahí enfrente. Y sí, hermanos, sí, o sea, algunas cosas se deben de aguantar siempre y cuando no afecten la integridad de la iglesia. ¿Ok? Siempre y cuando no afecten la integridad de la iglesia. Muchas veces la gente ataca a la autoridad teniendo ¿cómo decirlo? El objetivo de dividir y debilitar la congregación. Y esto no se puede permitir. ¿No? No se puede permitir. O sea, que alguien venga y acuse al pastor, acuse a la autoridad de adúltero, no se puede pasar por alto, hermanos. Llamaríamos a esa persona que está asegurando tal cosa y aquí lo compruebas, lo que estás diciendo. No, es que yo me imagino, es que Dios me reveló en un sueño. Si tú no tienes pruebas y no te retractas, tú te vas a ir a disciplina. Porque lo que tú estás diciendo afecta la unidad de la iglesia. Hermanos, o sea, muchas veces la gente habla por hablar y habla cosas, pues de verdad, muy tristes, muy soeces, muy a la ligera. Y hay cosas de las que se tienen que dar cuentas, o sea, no nada más es hablar por hablar. Hay cosas que debes de dar cuentas si no quieres que pues, haya un trato severo, ¿no? Un trato severo. Versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿No? Traducción viviente. No se preocupen. No nos atrevemos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen que qué importantes son ellos. Pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Está hablando de aquellas personas que se ponen como ejemplo ellos mismos. Hermanos, una de las cosas que tiene este tipo de gente, que obviamente critica a la autoridad y toda la cosa, es la autojustificación. ¿Cuál es la autojustificación? Que critican muy duro lo que ellos a su parecer no hacen. ¿Ok? O sea, yo creo en mí mismo que yo sí barro, ¿no? Sí barro mi casa. Entonces critico muy fuertemente a los que no lo hacen, según yo, ¿no? Los critico fuertemente, digo que son cochinos, son gente que no tiene tacto, no tiene cabeza, ¿verdad? Son gente que no ha pensado en las consecuencias que esto va a acarrear. Pero cuando se trata de cosas que yo también estoy haciendo, ¿verdad? Que yo también tengo en mi vida, la crítica no es tan fuerte. O sea, digo, bueno, pues cualquiera se equivoca, ¿no? Cualquiera, pues, todos somos humanos y debemos entender, y no, otra frase no típica. Puesto los ojos en Cristo, no miren al pastor, miren a Cristo, no miren a fulano, no me vean a mí, vean a Cristo, ¿no?
La típica, ¿no? La típica cantaleta de decir, ay, no me vean a mí, vean a Cristo. Como los fariseos, ¿no? No hagan lo que hago, hagan lo que digo. No, no hagan lo que hago, hagan lo que digo. Entonces, hermanos, la autojustificación es un arma muy audaz que estos hombres falsos utilizan. ¿En qué sentido? Son gente que le gusta mucho este eh, eh, escudarse en otro tipo de personas. No, es que a mí sí me exigen y al de al lado o al otro hermano o a la otra hermana, a ellos no les dicen nada. Y a la hermana, a mí me pidieron un resumen de tal cosa y a la hermana no. Y a mí me exigen que esté en el instituto y al hermano fulano no. ¿No? Autojustificaciones. Y esas autojustificaciones, el problema con eso, hermanos, es que ellos tienen un estándar de cómo debería ser la justicia. O sea, para todos el estándar es alto y para él debe ser misericordioso, ¿no? Ese es el que se autojustifica. O sea, que con él son muy severos, según él, y con los demás son todos livianitos, pero a su parecer todos están mal menos él, ¿no? Entonces, esa parte, hermanos, trae dificultades porque la gente pues no se quiere someter y la gente empieza a murmurar de una manera muy liberal, de lo cual no se dan cuenta que tienen que dar cuentas. Versículo 13. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Traducción viviente. Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro tiempo, nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Pablo no se está gloriando en ellos mismos de una manera de hablar y de hacer alarde de las cosas. Si tenemos algo de qué gloriarnos es en la cruz de Cristo, hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo, yo no me estoy comparando con ellos ni con nadie. Yo lo que hago es decir, a ver, la escritura dice esto, yo estoy siguiendo ese camino. Cuando te digan, es que ¿por qué, pastor, usted tomó esa decisión? Pues yo les respondería, porque la palabra de Dios dice esto. No, pero en la otra congregación hacían de esta manera. Que bueno, a lo mejor Dios les dijo de esa manera. Apenas me enteré yo, hermanos, en un lugar donde yo voy a veces a enseñar, que es una congregación que sale mucho a evangelizar. Mucho, mucho, mucho. O sea, salen todos los días a evangelizar. Pero por las razones equivocadas. O sea, yo estoy en acuerdo que hay que salir a evangelizar porque obviamente es un ejercicio a la cual Cristo también hacía, ¿no? O sea, dice que iban a entrar a ciudades y los repartía de dos en dos y los enviaba y les daba instrucciones, ¿no? En casa de samaritanos no entréis, ir primero a las ovejas perdidas de Israel, o sea, cosas así. Ahí tenemos a Felipe, ahí tenemos a Pablo, a Bernabé, a Silas, o sea, que iban a predicar el evangelio y salían, ¿no? Pero yo me enteré que este pastor hacía este tipo de actividades buenas, pero con un mal objetivo. Y el objetivo malo que él tenía, o el objetivo que él tenía, era que él quería que la iglesia creciera, ¿no? Entonces él instaba a la gente a que pues tenía que salir a evangelizar porque vean cómo la iglesia no está llena. Y algunas otras veces he escuchado esta frase, ¿no? Que es una frase multinivel. Si cada uno de nosotros trajera uno, somos 20 y si cada uno trae uno, somos 40 después. ¿No? Somos 40, o sea, hay que esforzarnos por traer uno. Hay que esforzarnos por traer uno. ¿Cuál es el problema de ese razonamiento? El problema es que pensamos que es nuestra responsabilidad convencer a las gentes.
¿no? O sea, pensamos que, no, pues si yo no he convencido a nadie, pues yo soy un pésimo cristiano, ¿verdad? Y debemos entender, hermanos, que nosotros no vamos a convencer a nadie, ¿ok? Nuestro deber es presentar el Evangelio claro, pero el que convence de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Ese es el que convence. Entonces, yo le dije a este pastor, mira, yo estoy viendo que está bien lo que tú estás haciendo. O sea, está bien que tú los mandes a evangelizar, que salgan a evangelizar todos los sábados, está bien. Yo no me voy a negar a eso y creo que son cosas que yo tengo que aprender de ti. Sin embargo, Dios nos envió a hacer discípulos, no a ser congregantes. Y tú estás buscando congregantes, tú estás buscando gente que llene un lugar, pero no gente que sea discípulo de Cristo. Porque para ser discípulo de Cristo se requiere discipulado, y es un discipulado de bastante tiempo en que tú tienes que dedicar tu vida a discipular a la gente. Entonces, hermanos, muchos podrían decir, es que ¿por qué nosotros no hacemos eso? Bueno, podríamos hacerlo. Pero yo también les he preguntado, ok, imaginémonos que hacemos una campaña de evangelismo y en esa campaña se convierten 100 personas. Y por cada 40 personas necesitamos un maestro. Por lo tanto, necesitamos por lo menos 4 maestros. ¿Hay 4 maestros aquí? Que enseñen las verdades del Evangelio y les puedan enseñar todas las herramientas que se requiere de la palabra de Dios. Pues la respuesta es no. No. Entonces, o sea, sí, la iglesia se ve muy bonita, llena. Se ve espectacular, ¿no? Que tú le estés predicando a 100 personas. Qué bueno. La pregunta que viene es esta. ¿Esas 100 personas son discípulos de Cristo o son simplemente calientasillas? ¿Cuál de las dos? ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, nosotros como pastores de una congregación no tenemos por qué compararnos con nadie. No, ¿por qué? Porque cada quien, Dios nos ha llamado a una cierta área, a cierta clase de personas, y Dios nos va a dar Dios nos va a dar las ovejas que deben de estar. ¿Cuál debe ser nuestro trabajo principal? Enseñarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. O sea, si tú vas a un lugar, no debe ser un lugar para llenar una silla. Debe ser un lugar para que aprendas de Cristo. Si no estás aprendiendo de Cristo, pues yo creo que ese lugar no es el adecuado para ti. No es el adecuado para ti. Seguimos ahí, versículo 14. No lo tengo ahí. Bueno, voy a leer el versículo 14 así. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Dice ahí, traducción viviente, no traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiésemos ido a visitarlos, pues fuimos de los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Lenguaje actual, no voy a presumir más de lo que debo, pero fui de los primeros en llegar a Corinto y en anunciarles la buena noticia de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Pues deben entender que Cristo me llevó a ustedes y yo les enseñé, yo los discipulé, yo los animé, yo los apoyé, muchas cosas que ellos ahora habían olvidado, ¿no? Típico del ser humano. El ser humano tiende mucho a olvidar lo que Dios ha hecho por ellos a través de los ministros y a través de muchas cosas.
Eso tiene el ser humano. Tiende a olvidar. Y tiende a pensar que tú nunca me diste nada. Tú nunca me apoyaste. Tú nunca me hablaste, ¿no? Y Pablo les dice, no, o sea, yo fui con ustedes y yo fui el primero que llegué con ustedes. Y ahorita ustedes dicen que ellos son sus fundadores y son sus padres espirituales y son la gente que más los ha llevado al camino de entender y de estar cuerdamente en las cosas, ¿verdad? No, no, simplemente Pablo demostró con el tiempo que él era aquel que Dios había utilizado y por lo tanto tenía esa autoridad sobre ellos. Versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, ¿no? Traducción viviente. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo de otro. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca, a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Lenguaje actual. Tampoco voy a sentirme orgulloso del trabajo que otros hicieron. Al contrario, espero poder trabajar más entre ustedes. Según vaya aumentando su confianza en Dios, esa es la meta de mi trabajo. ¿Cuál es la meta de mi trabajo? Que su confianza en Dios crezca. No que anden demeritando a los siervos de Dios. Ese no es mi trabajo. O sea, ustedes piensan que mi trabajo es que yo dedique una prédica del domingo a hablar de gente. O sea, no digo que no se deba. Pero, ¿por qué desperdiciar una hora de predicación de hablar para hablar de Cristo y presentar las grandes riquezas de su bondad y de su misericordia y de su amor? Dedicarle una hora, no sé, a un partido político. No inventes, o sea, no. ¿Por qué? O sea, es tan importante que debo dedicar una hora de mi vida y de la vida de mis hermanos y de la vida de la iglesia a hablar de una persona que no hizo nada, no ha hecho nada por nosotros. Mejor dedicar el tiempo a hablar de Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, hermanos, vean el tipo de ataques que se hacen. O sea, siempre se ataca la persona, su apariencia, cómo habla, lo que dice, qué es lo que tiene. Siempre se ataca ese tipo de cosas. Y hoy en día los falsos no han cambiado. Siguen atacando eso. Pero hermanos, la autoridad que tenemos como ministros es dada por Dios. Pero también debemos reconocer, hermanos, debemos reconocer a aquellos que dan su vida para que tú aprendas de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.